Un escaneo de radar de la pirámide Rif Rate, llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Pisa y la Universidad de Strathclyde, ha despertado nuevamente un fuerte interés en lo que podría yacer oculto bajo este antiguo sitio. Según su interpretación, 5 estructuras con forma de cámara, hasta ahora desconocidas, parecen estar situadas dentro de la pirámide. Se afirma que estas cámaras se conectan a un sistema de pasajes que descienden por debajo de la superficie. Aún más profundo, los escaneos revelaron 8 formaciones verticales colosales, descritas como pozos o ejes que se extienden por más de 6.500 pies de ancho y descienden más de 2.000 pies bajo tierra. Patrones en espiral dentro de estas estructuras han sido interpretados como rampas en espiral o escaleras internas. Debajo de estos ejes, el equipo identificó 2 enormes recintos rectangulares, cada uno con una medida aproximada de 260 pies de ancho. Según sus hallazgos, en el interior de cada recinto hay 4 ejes adicionales que se extienden hacia abajo desde la superficie de la estructura. Esto suma una nueva capa a lo que creen podría ser un complejo subterráneo de enormes proporciones. Las señales de radar fueron emitidas desde 2 satélites a más de 400 millas sobre la Tierra y convertidas en modelos tridimensionales, dando forma a lo que el equipo considera podría ser el contorno de un vasto sistema oculto bajo la meseta. En palabras del equipo, podría tratarse de una verdadera ciudad subterránea y posiblemente estar relacionada con antiguas leyendas sobre los salones de Amenti. Aunque los hallazgos aún no han sido confirmados, reflejan teorías anteriores sobre cámaras, pasajes y conocimientos olvidados sellados bajo la arena. Para seguir esta historia más profunda, nos dirigimos a las civilizaciones antiguas. Una serie original de Agaya que cuestiona lo que nos enseñaron y lo que hemos olvidado. La meseta de Giza. Esta famosa área de forma rectangular se alza sobre el valle del Nilo y está situada a solo 5 millas de El Cairo. Aquí, personas de todo el mundo llegan para contemplar las pirámides y las esfinges. Pero bajo estas majestuosas estructuras, se ocultan mitos, leyendas y pruebas documentadas de un inframundo tan vasto que la mente humana ni siquiera puede imaginar su existencia. ¿Qué podría esconderse bajo la meseta de Giza? Podría tratarse de una ciudad ancestral, una base militar o los vestigios de los dioses. Es posible que lo que sea que esté enterrado bajo la superficie de esta antigua región sea la clave para comprender los orígenes mismos de la humanidad en este planeta. Greg Braden señala la primera fuente documentada de su existencia. Algunos de los primeros relatos creíbles sobre la meseta de Giza y lo que podría yacer bajo ella provienen del historiador griego Heródoto. Fue durante su vida, en el siglo IV, aproximadamente en el año 400 a.C., cuando recopiló un registro al que llamó las Historias, donde documentó civilizaciones antiguas, culturas ancestrales y tecnologías que precedían su época por miles y miles de años. Y fue en ese volumen, Las Historias, que Heródoto comenzó a hablar sobre Giza y lo que se oculta bajo Giza, más allá de lo que el ojo puede ver con las pirámides, la esfinge y los templos. Durante su tiempo, él especulaba que existían pasajes, existían cámaras, existían senderos. Algunos de ellos eran formaciones naturales, creadas por corrientes de agua rápida bajo la piedra caliza de la meseta de Giza. Otros fueron modificados por manos humanas, en una época en que esta región del mundo tenía un clima muy distinto al actual. Heródoto creía que era en este lugar que los vestigios de civilizaciones antiguas, como la Atlántida, pudieron haber almacenado registros, historias, escritos y ejemplos de tecnologías de su época. Todo ello destinado a ser preservado para las generaciones futuras. Tras Heródoto, y hasta bien entrado el siglo XX, surgieron nuevas especulaciones, se trazaron mapas y se crearon imágenes de lo que se creía que yacía debajo de la meseta, sin haber visto realmente esas cámaras y templos. 2 hombres, Henry Salt y Giovanni, lograron explorar la zona con la tecnología disponible en su época. Y al analizar las anomalías geográficas y la topografía, fueron guiados hacia un lugar que no se encuentra directamente en la meseta, ni justo donde están las pirámides, ni exactamente donde está la esfinge, sino en el borde de la meseta, hacia un sitio poco conocido que hoy se llama la tumba de los pájaros. ¿Podría ser este uno de los accesos al inframundo? Sabemos que el término de los pájaros fue venerado como el lugar de un dios ave. No se sabe con certeza qué dios era, pero lo más probable es que se tratara de Thoth, el guardián de los registros ocultos, lo que sugiere que este podría ser el acceso que eventualmente nos conduzca al propio salón de los registros. Lo que sí sabemos con claridad es que las imágenes de radar aéreo tomadas por satélites muestran de forma evidente la existencia de un pasaje que va desde la esquina noreste de la meseta, en el área de la tumba de los pájaros, hasta la segunda pirámide. Aunque parece existir evidencia documentada sobre la tumba de los pájaros, la ubicación exacta de su entrada permaneció perdida para los curiosos hasta abril de 2008, cuando el autor e investigador Andrew Collins retomó las pistas dejadas por Henry Salt. Yo mismo, junto con un investigador egiptológico llamado Nigel Chimerson,
decidimos intentar encontrar la cueva de Giza que conduciría al inframundo. Nos tomó un tiempo, pero finalmente encontramos dos piezas clave de evidencia. Fue entonces cuando descubrimos que Henry Salt había enviado a Caviglia a explorar una tumba cercana a un afloramiento rocoso en esa misma zona del noroeste de la meseta. En sus notas, se menciona que encontraron una entrada que conducía a una serie de cámaras y pasajes subterráneos, aunque con el tiempo, esta ubicación quedó en el olvido. Gracias a esos registros del siglo XIX, pudimos reconectar las pistas y comprender que aquella tumba mencionada podría ser, en realidad, la misma que hoy se conoce como la tumba de los pájaros. Caviglia, por ejemplo, trabajó junto a Henry Salt, removiendo la arena que rodeaba estas estructuras, pero también exploraron precisamente el área que nos interesaba. En esas notas de diario se menciona cómo ingresaron a un sistema de cavernas, avanzaron varios cientos de metros y encontraron enormes cámaras en su interior. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que hablaban exactamente del mismo lugar que nosotros ya habíamos visitado, al que empezamos a llamar la tumba de los pájaros. Así que regresamos en abril de 2008. Y esta vez, al examinar con más detenimiento, encontramos una pequeña grieta que conducía a una cámara, una inmensa caverna oculta bajo la roca. Entonces comenzamos a explorar y nos dimos cuenta de que esa caverna se extendía en dirección hacia la segunda pirámide. Pero el lugar era extremadamente peligroso. No solo existía el riesgo de caer en grietas ocultas y entre rocas sueltas, sino que también estaba infestado de murciélagos, miles de ellos, y arañas, algunas visiblemente venenosas. Nos adentramos cada vez más en el sistema de cuevas hasta que el aire se volvió tan denso y viciado que comenzó a afectarnos físicamente. En ese momento decidimos salir. Documenté todo lo vivido y de inmediato lo reportamos a las autoridades egipcias para que estuvieran al tanto de lo que habíamos descubierto. Y fue una historia bastante extraña, porque al principio las autoridades negaron por completo la existencia de un sistema de cuevas en ese lugar, asegurando que simplemente habíamos entrado a un sitio ya conocido. Pero, curiosamente, unos meses después, el propio director del Consejo Supremo de Antigüedades, el Dr. Zahi Hawass, fue visto ingresando a las mismas cuevas y declaró que había sido una de sus mejores experiencias en Giza. Estoy convencido de que las cuevas que descubrimos son solo el inicio de un vasto y antiguo sistema subterráneo que se extiende por gran parte de la meseta de Giza. Si esto es cierto, ¿por qué no se han hecho más descubrimientos desde febrero de 2008? Es importante señalar que, en 2010, tan solo 2 años después del hallazgo, el acceso a la tumba fue bloqueado con una reja metálica. ¿Podrían las autoridades estar intentando ocultar lo que parece ser un inmenso sistema subterráneo? Lo único que sabemos con certeza sobre Giza es que existe un enorme sistema de cuevas que, evidentemente, ha sido redescubierto apenas en tiempos recientes. Pero las imágenes de radar tomadas desde satélites revelan que estas cuevas se extienden por debajo de la segunda pirámide y probablemente atraviesan otras zonas de la meseta, quizás incluso bajo la Gran Pirámide. Esto sugiere que, en algún punto de este lugar, podría haber una serie de cámaras ocultas que fueron deliberadamente escondidas, ya sea por los propios egipcios de la antigüedad o incluso por una civilización mucho más antigua, una llamada civilización ancestral, que pudo haber existido en Giza desde épocas remotas, quizás tan antiguas como el mismísimo Sep Tepi. Si lo que Andrew descubrió fue realmente una entrada al inframundo, ¿podría existir más de una? ¿Y si otros accesos se ocultan bajo el polvo del tiempo, esperando ser revelados por quienes aún creen en los secretos que yacen bajo la piedra y la arena? Cada sala, desde la cámara más elevada hasta la más profunda, fue concebida y diseñada con precisión desde el inicio. Incluso la llamada cámara inacabada o subterránea, tallada directamente en la roca madre a cientos de pies bajo la pirámide, no fue un accidente ni un abandono. Fue esculpida con una intención clara, lograr una acústica específica. Detuvieron el trabajo justo en el momento en que alcanzaron la resonancia deseada y dijeron: esto es, hemos logrado la frecuencia exacta que necesitamos. Por eso la dejaron tal cual. Y esas mismas frecuencias aún pueden detectarse hoy, tal como lo hemos comprobado. La Gran Pirámide siempre ha llamado la atención por la acústica tan peculiar de su interior. Uno de los primeros registros conocidos de alguien comentando sobre esto fue Napoleón. Más adelante, el flautista Paul Horn también exploró este aspecto. Él grabó un álbum titulado Incide, realizado dentro de la Gran Pirámide, tocando en todas las cámaras. Paul observó que la reverberación en la cámara del rey duraba unos 8 segundos, lo cual es bastante prolongado. Además, notó que al golpear las paredes, la frecuencia que se producía rondaba los 438 hercios, muy cercana al estándar de 440. En 2019, tuve la oportunidad de ingresar a la Gran Pirámide junto a un equipo de unas 15 personas, y se nos permitió realizar un experimento bastante sencillo. Cada uno fue ubicado en diferentes partes de la pirámide, donde se emitieron sonidos en distintas cámaras.
Así pudimos medir no solo las frecuencias y decibelios, sino también verificar si esos sonidos podían escucharse desde otras cámaras. Gracias a esto, logramos construir un panorama impresionante de lo que ocurre a nivel acústico dentro de la pirámide. Y las diferentes gamas de frecuencias no solo estaban finamente ajustadas a la voz humana, es decir, para cantos armónicos u otras formas de actividad ceremonial que claramente fueron consideradas en el diseño de las cámaras, sino que, además, logramos detectar en la cámara más baja, la llamada cámara subterránea, y en un pasaje largo que sale de ella conocido como el pasaje sin salida, que ahí se generaban frecuencias increíblemente bajas, incluidas las conocidas como infrasonidos. El infrasonido son frecuencias de sonido por debajo de los 20 Hz. No las escuchamos como tal, sino que las sentimos. Estas frecuencias afectan sutilmente nuestro cuerpo y mente, y pueden inducir sensaciones que describimos como experiencias paranormales, o la impresión de estar entrando en un entorno de otro mundo. Esto parece haber sido diseñado de forma intencional, como si estas estructuras estuvieran construidas para facilitar una conexión espiritual o trascendental. Definitivamente sabemos que cuando visitas la Gran Pirámide y entras en estas diferentes cámaras, hay una frecuencia tonal particular en cada una. Y cuando llegas a la cámara del rey y emites el sonido sagrado del Om, es casi como si todo estuviera perfectamente armonizado para resonar con ese tono específico. De hecho, en los grupos que han experimentado esto, muchos describen una sensación trascendental, como si la habitación misma desapareciera y las estrellas se hicieran presentes sobre ellos. Hay sin duda una especie de sonido atemporal, una onda de frecuencia envolvente, una sensación casi mística cuando te sumerges en este monumento magnífico. Es como si la estructura entera no solo estuviera construida con precisión matemática, sino también diseñada para resonar con el cuerpo humano, la conciencia y quizás, con algo más allá de lo físico. Resonancia le otorga una característica física muy especial a este monumento. Por ejemplo, permite que ondas, como las ondas electromagnéticas, se concentren en ciertas partes específicas del monumento, o incluso debajo de él, mientras que en otras áreas no se concentran de la misma manera. ¿Y qué efecto tiene esto? Genera un gradiente, es decir, una diferencia de concentración energética entre dos zonas, una donde hay una alta densidad de energía, posiblemente la base o debajo de la pirámide, y otra donde hay baja densidad, más cerca de la cima. Este gradiente puede inducir un flujo, ya sea de corriente o de ondas magnéticas. Y esto sugiere algo muy interesante, que la Gran Pirámide podría haber funcionado como un concentrador de energía, utilizando precisamente este fenómeno de resonancia para canalizar o amplificar ciertas frecuencias, no solo acústicas, sino también electromagnéticas. Y esto parece ser algo realmente importante en relación con la función de la Gran Pirámide. Su propósito no era solo generar sonido en distintos niveles, sino también aprovechar el hecho de que el infrasonido, esas frecuencias por debajo del umbral auditivo humano, puede viajar a través de la roca por largas distancias, tal como lo hacen las ondas sísmicas. Y es muy probable que los constructores de la Gran Pirámide conocieran perfectamente este fenómeno. ¿Y qué implicaría esto? Que estaban generando energía sonora capaz de transmitirse por el subsuelo hacia otros monumentos del planicie de Giza. ¿Y por qué sería importante? Porque permitiría que los rituales y ceremonias realizados en otros puntos de la meseta resonaran y armonizaran con la Gran Pirámide. En otras palabras, todo lugar habría sido concebido como un paisaje ritual armónico, una especie de sistema integrado, donde cada monumento cumplía un rol específico dentro de un conjunto diseñado para funcionar como un todo. Incluso la geometría de la Gran Pirámide, con ángulos cercanos a los 51 grados 51, parece haber sido elegida intencionalmente. Esta forma, por sí sola, genera una sensación de alteración en el estado de conciencia, como si la estructura misma invitara a una conexión con algo más allá de lo físico. Y el profesor Golan, en Rusia, ha construido pirámides que ni siquiera tienen la misma geometría que las egipcias, y mucho menos están hechas de piedra caliza, ladrillo o mortero. Las ha hecho simplemente de madera, y aún así, las personas que entran en ellas experimentan procesos de sanación. Esto demuestra que la geometría piramidal es asombrosa, sin importar de qué material esté hecha o dónde se ubique en el planeta. La pirámide es una clave geométrica profundamente conectada con nuestro propio sistema vital. De hecho, se cree que nuestro cuerpo humano genera su propia geometría piramidal interna. En el cerebro, por ejemplo, existen las llamadas células piramidales, que son neuronas con forma triangular, presentes en distintas regiones cerebrales. Todo esto forma parte de lo que algunos llaman la geometría de la luz que nos compone. La Gran Pirámide no solo es una obra arquitectónica majestuosa, sino también una maravilla geográfica, pues se encuentra exactamente en el centro geográfico del planeta, en la intersección de la línea de latitud más larga con la línea de longitud más extensa.
Algunos investigadores afirman que esta estructura fue construida con la finalidad de generar radiación de alta frecuencia, lo que, en esencia, es luz. Tiene que estar rodeada por una gran masa terrestre. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿es posible que la función de la pirámide de Giza esté directamente relacionada con su ubicación específica en la Tierra? Y la respuesta, sin duda, es sí. La Gran Pirámide se encuentra exactamente a los 30 grados de latitud norte, lo que representa un tercio de la distancia entre el Ecuador y el Polo Norte. Además, si hablamos de longitud, también se alinea con los 30 grados, y lo más sorprendente es que esta ubicación corresponde aproximadamente a una 12ª parte de la circunferencia de la Tierra. Esto parece ir mucho más allá de una simple casualidad. Todo indica que hubo una intención precisa al construir la Gran Pirámide en ese lugar exacto. Y no es menor el detalle de que el número 12, presente en calendarios, zodiacos, ciclos astronómicos y tradiciones ancestrales, ha tenido una importancia simbólica y matemática en muchas culturas alrededor del mundo. La geología del lugar es simplemente ideal. Muchos lo consideran lo que se llama un sitio de poder, y está claro que las civilizaciones antiguas conocían bien estos lugares cargados de energía. En ese sentido, Giza parece ser el punto central por excelencia, el núcleo energético por antonomasia. No hay duda de que es un sitio con una energía especial, palpable incluso para quienes lo visitan hoy en día. Y así concluye este recorrido por uno de los mayores enigmas de la antigüedad. ¿Fue la Gran Pirámide solo una tumba o algo mucho más complejo? La historia oficial no siempre encaja con lo que sigue saliendo a la luz. Nos vemos en el próximo misterio, aquí en Closabio.